Les voy a explicar por qué yo me opongo al término noajismo. Yo discrepo mucho en que deba existir tal término y para los que son nuevos en este canal les voy a explicar qué es esto del noajismo, ¿sí? Como lo llaman. Entonces, antes que nada, shalom y bienvenidos a un nuevo video de filosofía judía. Como ustedes saben, mi canal es para Bnei Noach, para noágidas. Nuevamente, los que no saben qué es, ya les voy a explicar en unos minutos. Y el objetivo que tenemos en esta página es presentarle el monoteísmo de la Torá a las naciones del mundo. Y de acuerdo a la tradición judía, este monoteísmo de la Torá para los que no son judíos es las leyes de Noaj. ¿Sí? ¿Qué son las leyes de Noaj? En la tradición judía, el pueblo de Israel tenemos una serie de leyes que se le entregaron a Moisés en el Sinai de aquí en adelante, ¿sí? Que es la Torá oral, etc. Ahora, a la humanidad también se le entregó leyes. En el judaísmo consideramos, en nuestra tradición, que a la humanidad se le entregó una serie de conductas sociales, de leyes que deben cumplir para que la sociedad, la espiritualidad de las personas, la forma de ver el mundo de las personas, se encamine hacia el monoteísmo. Mientras que nosotros en el judaísmo tenemos las leyes de Moisés, están las leyes de Noé, porque se le entregaron a Noé y a sus hijos después del diluvio. Esto es en un resumen muy grande. Los que quieran saber más información pueden ver en algún link que dejaremos en alguna parte de esta pantalla o ver en nuestra página en general. Trata mucho de este tema, que es la forma de judaísmo, digamos, para no judíos. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un movimiento que está tomando mucho vuelo, gracias a Dios, en las últimas décadas, que es que las personas son conscientes que el judaísmo, o más bien el pueblo judío, tenemos un mensaje universal para los no judíos. Y este mensaje universal de la Torá para los no judíos siempre ha estado ahí, siempre ha existido. Pero, ¿qué ocurría? Que por cuestiones históricas los judíos no estábamos en una posición de poderle difundir este mensaje a las personas. Los judíos, recuerden, estuvimos en un exilio de 2000 años, lejos de nuestra tierra, habíamos sido expulsados por el Imperio Romano, y por eso es que, estando en el exilio, no podíamos tener voz y voto, no podíamos, un judío en el exilio no podía ponerse a decir lo que el judaísmo ideal debe mostrarle a las naciones, siendo que un judío en el exilio no tiene esa misma, base sólida como lo tiene en la tierra de Israel. En la tierra de Israel los judíos nuevamente volvimos a nuestra tierra, tenemos nuevamente una independencia nacional, todo esto como se nos prometió por medio de los profetas, que los judíos volveríamos a Israel, los judíos volveríamos a tener una independencia nacional, volveríamos a Jerusalén, etc. Aún hay una serie de pasos que aún están en proceso y llegaremos a ellos, como la reconstrucción del tercer templo, etcétera, etcétera. Y entre todo este proceso histórico hay algo que es el mensaje para las naciones del mundo, y este es el mensaje de las leyes de Noé. En hebreo eso se llama mitzvot bnei Noach. Mitzvot son como órdenes, ¿sí? Como preceptos, lo traducen bnei Noach, de los hijos de Noé. Noach es Noé en hebreo, y de ahí, de la palabra Noach, toma en español, de hecho primero fue en francés, luego pasó al inglés y luego pasó al español. De la palabra Noach, Noé, salió el término Noágidas, Noahites en inglés, Noágidas, que es como hijos de Noé, ¿sí? Entonces son las leyes noágidas, son mitzvot bnei Noach, las leyes de los hijos de Noé. ¿Listo? Acá en el sentido etimológico, bueno, ¿qué pasa? Que como en las últimas décadas el pueblo de Israel, ¿sí? A lo largo de este último siglo y medio, el pueblo de Israel estamos renaciendo, ¿sí? De las cenizas, de hecho, de nuestras propias cenizas. Ahora, lo que ocurre es que junto con el renacimiento del pueblo de Israel en su tierra ancestral, ¿sí? El pueblo de la Biblia, de nuevo en la tierra de la Biblia, junto con esto, el mundo, la humanidad, está también consciente de que hay algo acá que tiene mucha presencia. Ustedes piénsenlo, un pueblo tan antiguo, tan milenario, y que se está cumpliendo lo que se les prometió, que íbamos a volver, etcétera, en Jerusalén, bla, 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 ¿sí? Entonces, hay muchas personas alrededor del mundo que son conscientes de esto y optan por tomar parte en el proceso de la redención del mundo, ¿sí? Y estas personas que llegan al monoteísmo, recuerden, en el judaísmo nosotros tenemos una definición muy concreta de lo que es el monoteísmo, ¿sí? O digámoslo, ultramonoteísmo,
porque, por ejemplo, en Occidente hay una idea de que hay un Dios que son tres, digamos, fases, ni siquiera sé cómo lo logran explicar, aunque no lo logran explicar, y que esos tres entes forman a un Dios. Eso no es monoteísmo, ¿sí? En el judaísmo tenemos un monoteísmo, o llámenlo ultramonoteísmo, ¿sí? Como quieran denominarlo. Y las personas alrededor del mundo, muchas personas, son conscientes de ese ultramonoteísmo, y por eso muchas personas han abandonado sus religiones anteriores, bien sea desde la India hasta Filipinas, en Rusia, América Latina, en China. Y las personas, ¿sí? No me refiero a solo personas que están abandonando el cristianismo, sino personas que están abandonando el budismo, personas que están abandonando el islam, ¿sí? Para poder seguir el monoteísmo de la Torá, el monoteísmo de la perspectiva que da el Tanaj hacia las naciones del mundo. Estas personas comienzan a cumplir, como les mencioné, las leyes que Dios le entregó a la humanidad, las leyes noágidas, ¿sí? No confundan con las leyes de Moisés, sino que las personas que no son judíos cumplen las leyes noágidas. ¿Y qué pasa? Que este movimiento está empezando a acelerar en un ritmo que incluso a mí me sorprende muchísimo. Y lo que ocurre es lo siguiente, que como todo ser humano, nosotros tendemos a clasificar. Nosotros clasificamos las cosas, ¿verdad? Vemos un perro, entonces ¿en qué categoría lo ponemos? En los caninos. Vemos no sé, una naranja y una manzana, un banano, tenemos que tienen algo en común, se comen, ¿sí? Salen de árboles, entonces metámoslos en la categoría de frutas, ¿sí? Y así, del mismo modo en que las personas, por el hecho de que han salido de métodos espirituales, religiones, como lo quieran llamar, de ídolos, ¿sí? Ideologías, de ese modo han llegado a lo que es el monoteísmo, pero que también, como el monoteísmo es también una expresión espiritual, también tiene sus normas de conducta, ¿sí? Sus formas de pensamiento. Entonces las personas tienen esa necesidad a clasificar su nueva forma de pensamiento en una categoría que el cerebro humano trata de, digamos, de organizar las ideas. Y de ese modo, a lo que es las leyes de Noé, o el comportamiento del no judío monoteísta noágida, lo han llamado noajismo, ¿sí? Por el término Noaj, Bnei Noaj, hijos de Noé, noajismo, ¿sí? Entonces llamémoslo, no, es el movimiento de los hijos de Noé, noajismo, ¿sí? Pero he aquí donde yo discrepo, y a propósito, yo estoy muy solo en esta postura. Hay grandes rabinos que sí me han dicho que sí debería haber un término noajismo, ¿sí? Por ejemplo, el Rav Ariel Groisman, que es bien conocido, es, de hecho, pienso yo que la mayor autoridad en América Latina en temas de Bnei Noach. Tuvimos un diálogo de si debería haber, no debería haber ese término. El Rav Groisman opina que sí debería haber término. Lo que él me explica es que lo que hay es que ser Ben Noach no es solamente las leyes, sino que también es una perspectiva del mundo, la profundidad de la Torah, tipo incluso Kabbalah para las naciones, ¿sí? Kabbalah es recibir, ¿sí? O digamos la profundidad mayor que tiene la Torah, ¿sí? La mayor dimensión que se puede comprender de la Torah, que también hay para las naciones. Entonces todo este conjunto de ideas sí son meritorios de que sean abarcados en un término, ¿sí? Entonces por eso es que muchas personas, rabinos, incluso dicen que sí debería haber un término llamado noajismo. Yo personalmente me opongo, y ya les voy a decir por qué. En general, yo también me opongo al término judaísmo. Me opongo. ¿Por qué? Porque existe, como les mencioné, esta tendencia humana a querer clasificar lo que el ser humano conoce y trata de embutirlo en la categoría que conoce. ¿Qué pasa? Que como las personas conocen las religiones, y cuando ven a un judío haciendo rituales milenarios, ellos asumen que esos rituales son porque vienen de algún factor religioso. Entonces asumen que el judaísmo es una religión. ¿Y qué hacen? Toman al judaísmo y lo embuten y lo meten en la categoría de religión, siendo que los judíos no somos una religión, los judíos somos un pueblo, y nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras leyes que se nos entregaron, ¿sí? En el Sinai 3500 años atrás, son tradiciones, son leyes, son conductas, son formas de pensamiento ligadas al factor nacional, no al factor religioso.
aunque sí involucra el concepto de la emuná, que a propósito, en el judaísmo la emuná no significa fe, ¿sí? No es que yo tengo una creencia. En el judaísmo la emuná se estudia, ¿sí? Cualquiera que haya leído Rav Saadia Gaon, Rambam, ¿sí? Rav Kook, ¿sí? Sabrá, incluso Hasidismo, se sabe que la emuná se estudia. Uno no puede llegar a la emuná por medio de sentir la emuná. Uno debe llegar a la emuná por medio de procesos intelectuales, por medio de procesos racionales, mentales, que lo llevan a uno a la conclusión de que los valores que nos quiere dar la Torá y las soluciones al mundo que nos presenta la Torá son correctos. Y por medio de ir descartando ideas que son erradas o ideas que no satisfacen la necesidad del mundo, uno llega a la conclusión de que lo que propone la Torá es lo correcto, ¿sí? Esos son procesos que uno llega, y eso se llama emuná, ¿sí? Hasta aquí, y por lo tanto, las leyes del pueblo de Israel son leyes que tienen que ver con el aspecto nacional. Todas las leyes de Israel, del pueblo de Israel, son de índole nacional. Todas. Díganme un precepto, no sé, comer matzah en Pesach, ¿sí? En la fiesta de la Pascua judía, Pesach, nosotros comemos un pan, una galleta, ¿sí? Entonces digan, no, es un ritual religioso, ¿verdad? No, nosotros comemos eso para recordar que nuestro pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Nuestro pueblo salió a ser independiente. Salimos de una esclavitud para ir a nuestra tierra, ¿sí? Es decir, a nuestro territorio nacional. ¿Sí? O sea, cualquier precepto que me digan en el pueblo de Israel, ¿sí? El Shabbat, ¿sí? El Shabbat se recuerda la creación del mundo, ¿sí? Que nosotros recuerda el día, ¿sí? A propósito, donde se menciona que debemos recordar o guardar el Shabbat, ¿sí? En los 10 mandamientos. ¿Ustedes saben cómo empiezan los 10 mandamientos? ¿Sí? Yo soy Dios que los sacó de la tierra de Egipto, etc. Lean el versículo anterior, un versículo antes de ese, que es Moisés frente al pueblo de Israel diciéndoles, y le dijo Moisés al pueblo, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? El mismo Dios que nos está dando leyes es el Dios que nos sacó a la independencia nacional, ¿sí? Y en base a ese contexto es que se nos dice, recuerden el descanso, ¿sí? ¿Quiénes van a descansar? Las personas que están en su pueblo, ¿sí? Las personas que están ahí, el ganado, lo que sea, ¿sí? No trabajen, es un concepto de la nación, ese es el punto, ¿sí? Entonces todos los preceptos de Israel son de índole nacional. Por eso es que categorizar al judaísmo de religión es simplemente, digamos, castrar lo que es el judaísmo. El judaísmo tiene perspectivas sobre una perspectiva sobre la economía, cómo debería ser la economía de los judíos, cómo debería ser la forma de política de los judíos, cómo debería ser la forma de estudio de los judíos, la forma como comemos, lo que comemos, nuestras dietas, ¿sí? Hasta el punto alimenticio tiene que ver, este judaísmo abarca, cómo nos vestimos, ¿sí? Cómo nos debemos ver incluso, ¿sí? Un judío no pasarse navaja por el rostro, cosas por el estilo. Que reducir esto a religión me parece muy limitado, porque una religión, no sé en qué, si me entienden, como abarcar tantos aspectos del ser humano, especialmente los aspectos políticos, en religión simplemente está muy limitado. Por eso el judaísmo, como a mí me gusta más llamarlo, es simplemente el desarrollo histórico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel avanzó a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia fuimos cargando sobre nosotros todos estos moldes, todas estas chispas que acumulamos, y en base a todas estas experiencias históricas se creó lo que se llama judaísmo. Por ejemplo, no sé, el libro de Esther, quizás ustedes conocen, está en la Biblia, en el Tanaj, ¿sí? En escritos. En el libro de Esther se menciona sobre que casi le hacen un holocausto al pueblo judío en la época del rey Asuero, en español, Ahasverosh. ¿Y qué pasa? Que el pueblo judío se salva. En base a esa experiencia histórica, nosotros tenemos unas formas de recordar ese evento histórico. Y esa fiesta se llama Purim, ¿sí? O, por ejemplo, nuestros antepasados, cuando estaban bajo la dominación del imperio seleucida, se rebelaron contra los seleucidas y lograron tener una independencia nacional, liberaron Jerusalén, restituyeron la labor del templo. Todo eso es... Esa revuelta que hicieron los judíos, ¿sí? ¿Cómo la conmemoramos hoy en día? Con una fiesta que se llama Hanukkah. Hanukkah, que prendemos velas y recordamos cuando el pueblo judío tuvo independencia
digamos, el helenismo griego, del imperio seleucida, ¿sí? Del reino seleucida. Entonces, en base a eso tenemos Hanukkah, y en base a Hanukkah hay leyes, qué vela, cómo se prende la vela, ¿sí? Porque son cosas que se nos transmitieron hasta el día de hoy. Entonces, esas experiencias históricas, ¿sí? Miren, salir de Egipto, experiencia histórica, consecuencia, ritos, ¿sí? Con forma de recordar, leyes, ¿sí? Estar conectados a nuestro pasado, a nuestra nación, para así moldear el futuro, ¿sí? La razón por la que los judíos recordamos tanto el pasado es porque nos encaminamos a un objetivo en el futuro, ¿sí? Entonces, todas estas perspectivas trascienden a lo que es el limitado concepto de religión, que ustedes van a abrir un diccionario y van a encontrar, ¿no? Sistema de rituales que creen en un dios, ¿sí? El budismo no cree en un dios y el budismo lo consideran una religión. Simplemente es una definición errada. Lo mismo ocurre con el noajismo. El noajismo abarca muchísimo más que simplemente cumplir 7 leyes. Ser noágida, que una persona que no es judío y cumple las leyes de Noé, es decir, es noágida, ¿sí? Eso es muchísimo más amplio que simplemente cumplir 7 leyes, ¿sí? Que hay 7 leyes noágidas, y ser noágida es mucho más que eso. Por lo tanto, ¿a qué me refiero mucho más que eso? Que un noágida debe tener un impacto mayor, tiene perspectivas del mundo, etcétera, ¿sí? También a nivel nacional, de hecho, una de las leyes noágidas es dinim, hacer tribunales de justicia, es decir, es una ley colectiva, es una ley que ya es un aspecto macro. Entonces, todas estas cosas como que rompen el esquema religioso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocurre es que si uno limita el término en noajismo, uno está, digamos, limitando el concepto en simplemente un movimiento más, una religión más. Y eso es a lo que yo me opongo. Yo personalmente, a propósito, un paréntesis, en hebreo no hay un paralelo a la palabra noajismo. No existe noajaidius. No existe una palabra. Lo que hay es Sheva Mitzvot Bnei Noach, o Bnei Noach, los hijos de Noé, o las leyes de Noé. No hay un término para esto. No existe un término para abarcar todo este digamos, océano, ¿sí? Este cosmos de conceptos para los no judíos. No hay, ¿sí? Entonces, yo que soy muy fiel a esta perspectiva, tampoco creo que debería haber una palabra llamada noajismo, pero admito que hay veces me complico tratando de, digamos, abarcar todo esto, y lo que yo digo es que hay un movimiento noágida, ¿sí? El movimiento de los noágidas, porque es lo que hay, ¿sí? Aunque la palabra ismo, ¿sí? Es movimiento, ¿sí? Entonces técnicamente movimiento noágida, noajismo, ¿sí? ¿Sí? Yo entiendo mi propia paradoja, pero me niego a utilizar el término noajismo para referirme a los Bnei Noach o a lo que hacen los Bnei Noach, simplemente porque es una limitación a todo lo que están haciendo y a todo lo que harán. Señores, el futuro del mundo son los noágidas, hacia allá va la humanidad, cada día crecen de a cientos. Entonces, y a propósito, en un par de años, en un par de décadas incluso, cada día no van a crecer de a cientos, cada día van a crecer de a docenas de miles, ¿sí? Esto es solo un crecimiento que va en olas muy muy grandes. Hace apenas un par de años había 1 o 2 noágidas nuevos al día, de repente hay decenas, hoy hay cientos. Es un movimiento imparable, ¿sí? Entonces, por eso es que sí, yo soy consciente de que en el sentido de que es un movimiento, porque son personas que comparten la idea monoteísta, sí, 100%. Pero de aquí a llamarlos un ismo, simplemente ponerlos en un marco que ahí están atrapados. Y de hecho, yo tengo una perspectiva que esto no lo he compartido en mi página, de hecho lo compartí una vez con la comunidad de noágidas de Chile en una entrevista, pero más allá de eso no lo he compartido, pero les voy a hacer. Considero personalmente que lo que llaman noajismo realmente es judaísmo. ¿Y a qué me refiero? Que del modo en que los judíos debemos cumplir las leyes de Moisés y los no judíos deben cumplir las leyes de Noé, ¿sí? Que a propósito, cada nación tiene su forma de cumplirlo, ¿sí? Un japonés no debe cumplir la misma forma de vida que un cubano, ¿sí? No es otro tema que ya les diré, pero de modo en que se cumplen las leyes de Moisés para los judíos y las leyes de Noé para las naciones del mundo, que cada nación tiene su forma de cumplir las leyes de Noé, ¿sí? Lo que ocurre es que, al fin de cuentas, ¿de dónde aprendemos las leyes de Moisés y de dónde aprendemos las leyes de Noé? De la Torá,
de la misma fuente, ¿sí? De la tradición oral del pueblo de Israel, ¿sí? De la Torah oral, la Torah escrita. De aquí es donde salen todas estas leyes. Por lo tanto, la fuente es la misma. La fuente de donde los judíos aprendemos nuestra conducta, nuestra forma de ver el mundo, etc. Y la forma en la que los no judíos que han optado por el camino del monoteísmo también aprenden de la Torah, también aprenden de, ¿sí? Las leyes noajidas también se deducen de la tradición oral de Israel, de la Torah, ¿sí? Bereshit, todo esto. La misma fuente, y siendo que la fuente por ahora se ha llamado judaísmo, que no les dije, yo me opongo a ese término, pero digamos que ese es el judaísmo, digamos, ¿sí? Entonces también, los noájidas también son parte del judaísmo. Solo piénsenlo, porque si el noájida sigue lo que el pueblo judío recomienda a los no judíos, eso hace que si el judío decide ser noájida y cumplir las leyes noájidas, el no judío es parte del judaísmo, ¿sí? No estoy diciendo que el no judío se vuelve judío, ¿sí? Porque el noájida es una persona que entiende que él no es judío y que no le interesa ser judío porque entiende su rol y su valor como ser humano en el mundo, ¿sí? Sin esta experiencia de tener que trasladarse de una nación a otra, ¿sí? No le estoy diciendo que un no judío se vuelva judío por ser noájida, sino que ambos formas de pensamiento están abarcados dentro del judaísmo. Por lo tanto, el movimiento noájida es parte del judaísmo. Ese es el punto, ¿sí? Que voy a decirlo por 8ª vez, por 80ª vez. Yo no estoy a favor del término ni noajismo, ni judaísmo, de hecho, pero siendo que el término judaísmo pues ya está muy, digamos, introducido. Entonces, digamos que todo esto es parte del judaísmo, ¿sí? Pero en general, a mí me gusta decir movimiento noájida, pero yo invito a las personas a que consideren esto, ¿sí? Consideren que el término noajismo es poner en un marco muy pequeño a todo este mundo de cosas que abarca la vida del no judío que decide venir a los caminos del monoteísmo. Entonces, considérenlo, el término noajismo pueden usarlo, no les estoy diciendo que no, solo tengan en cuenta que hay mejores formas, según mi perspectiva, de cómo manifestar algo que es tan enorme, ¿sí? Especialmente para personas que salieron de religiones, ¿sí? Personas que están en un mundo tan pequeño mentalmente y espiritualmente y que lograron romper esas paredes mentales para poder finalmente ser monoteístas. Entonces, obviamente, ustedes entienden mejor que nadie la importancia de no limitar. Entonces, hasta aquí espero que hayan aprendido. Les deseo muchas bendiciones a todos los Benei Noaj, a todos los noajidas que toman parte en esta página. Sigan en ese buen camino, sigan ayudando, sigan transformando el mundo y todo lo mejor.